¿Qué tan relacionado estás con lo que dicen los expertos sobre el uso excesivo de dispositivos móviles y la nomofobia? 1 siendo menos y 4 más. Yo diría un 4. ¿Crees que el entorno digital en el que vivimos fomenta el uso excesivo de los dispositivos celulares? Sí. ¿Cuántas horas al día usas celular? 1 a 2 horas, 2 a 4 horas, más de 4 horas. Más de 4 horas. ¿Podrías compartir alguna experiencia personal en la que haya visto impacto emocional de la adicción de dispositivos móviles en un individuo o familia? O sea, como tal de familia, no, o sea, personal puedo decir de que prácticamente sí tuve alguna adicción, por decirlo así, ya que solo pasaba así en los jueguitos y todo eso cuando estaba en el colegio, pero siento yo que se puede regular si es que uno mismo propone, o sea, se propone para poder salir de eso, alguna actividad física, deportes, y entonces eso. ¿Considera que la exposición a las pantallas antes de dormir impacta los ciclos del sueño? Creo que eso es más depende a algunas personas. En lo personal a mí no, o sea, yo solo lo dejo con alarmas y ya. ¿Qué tan relacionada estás con lo que dicen los expertos sobre el uso excesivo de dispositivos móviles y la nomofobia? ¿Cómo que relacionado? O sea, Explicar un poquito? Si entiendes qué es la nomofobia y si has escuchado sobre la adicción a los dispositivos. O sea, adicción sí, como nomofobia no. ¿Crees que el entorno digital en el que vivimos fomenta el uso excesivo de dispositivos celulares? Sí, ¿Cuántas horas al día usas el celular? 1 a 2 horas, 2 a 4 horas, más de 4 horas. más de 4 horas. ¿Podrías compartir alguna historia o experiencia personal en la que hayas visto impacto emocional de la adicción de dispositivos móviles en un individuo o familia? O sea, sí, por ejemplo, mi hermano pequeño que pasa jugando mucho, ya sea en el celular o compu, cuando le quitan sí se pone de mal genio. ¿Consideras que la exposición a las pantallas antes de dormir impacta los ciclos del sueño? Sí, ¿Qué tan relacionada estás con lo que dicen los expertos sobre el uso del dispositivo móvil y la nomofobia? 1, 2, 3, 4, 1 siendo menos y 4 más. 1. ¿Crees que el entorno digital en el que vivimos fomenta el uso excesivo de dispositivos celulares? Sí, ¿Cuántas horas al día usas el celular? ¿De 1 a 2 horas, de 2 a 4, más de 4 horas? no sé, más de 4 horas. ¿Podrías compartir alguna historia o experiencia personal en la que haya visto impacto emocional de la adicción de los dispositivos móviles en un individuo o familia? No sé, con mi sobrino creo que mi hermano trata de limitar bastante el uso de dispositivos electrónicos porque todavía es un niño, entonces está en crecimiento y como que no es buena idea que esté tan pegado a eso todo el tiempo. ¿Considera que la exposición a las pantallas antes de dormir impacta los ciclos del sueño? Sí, mucho. Es que puedes ver algo impactante que tal vez te sorprenda de cierto modo y te corte tu sueño y tranquilidad mental. ¿Qué tan relacionado estás con lo que dicen los expertos sobre el uso excesivo de dispositivos móviles y la nomofobia? 1, 2, 3 o 4, 1 siendo menos, 4 más. 3. ¿Crees que el entorno digital en el que vivimos fomenta el uso excesivo de los dispositivos celulares? Sí. ¿Cuántas horas al día usas celular? 1 a 2 horas, 2 a 4 horas, más de 4 horas. 2 a 4 horas. Dice. ¿Podrías compartir alguna historia o experiencia personal en la que hayas visto impacto emocional de la adicción de los dispositivos móviles en un individuo o familia? Personas que no se fijan por dónde caminan mientras usan el celular y se caen o se golpean. ¿Considera que la exposición a las pantallas antes de dormir impacta los ciclos del sueño? Sí. ¿Qué tan relacionada estás con lo que dicen los expertos sobre el uso excesivo de dispositivos móviles y la nomofobia? 1 siendo menos y 4 más. 2. ¿Crees que el entorno digital en el que vivimos fomenta el uso excesivo de los dispositivos celulares? Sí. ¿Cuántas horas al día usas el celular? ¿De 1 a 2 horas, 2 a 4 horas, más de 4 horas? De 2 a 4. ¿Podrías compartir alguna historia o experiencia personal en la que hayas visto impacto emocional de la adicción de dispositivos móviles en un individuo o familia? En familia, a mi prima le acosaron cibernéticamente, se podría decir. ¿Considera que la exposición a las pantallas antes de dormir impacta los ciclos del sueño? Sí, y personalmente no, porque a mí me ayuda a dormir.
¿Qué tan relacionada estás con lo que dicen los expertos sobre el uso excesivo de dispositivos móviles y la nomofobia? 1, 2, 3 o 4. 1 siendo menos, 4 más. 1. ¿Crees que el entorno digital en el que vivimos fomenta el uso excesivo de los dispositivos celulares? 3. ¿Por qué? Porque creo que si es que tú usas más la tecnología, o sea, los aparatos digitales, electrónicos, sí se incrementaría más, la verdad. ¿Cuántas horas al día usas el celular? 1, 2, de 2 a 4, más de 4 horas. Más de 4 horas. ¿Podrías compartir alguna historia o experiencia personal en la que haya visto impacto emocional en la adicción a los dispositivos móviles, en el individuo o en familia? A ver, un impacto, por así decirlo, con mis primos. Ellos son muy adictos a los celulares porque así tengan que ir a las escuelas, literal se desmandan y se desvelan solo jugando. ¿Considera que la exposición a las pantallas antes de dormir impacta en los ciclos del sueño? Demasiado, sí, sí.